Buenos días, Juan Valerdi, ¿cómo te va? Buen día, Aldo, un placer volver a hablar con vos. Para mí también lo es, Juan. Esperando y a la expectativa, profe, de lo que nos puedas decir respecto de cómo estás viendo el devenir de todo esto, atento a que, bueno, el equipo económico a través del presidente apostó a redoblar la apuesta y darle continuidad a este plan, por decirle de alguna manera, ¿no? ¿Cómo estás viendo el tema y qué pensás que se viene? En una mesa de póker, si alguien redobla la apuesta y le ven que no tiene casi fichas, se complica bastante que alguien le tenga miedo y que del otro lado afloje. Entonces, los mercados financieros, los timberos del carry trade, todos los que han ayudado a este gobierno a sostener este dólar artificialmente bajo, están retirándose porque tienen miedo de que el día que se retiren no haya dólares para llevarse, como ya pasó durante el macrismo en algún momento, ¿no? Entonces el que se va último pierde. Empezaron a irse en abril y llegó el FMI, puso 20 mil millones de dólares y se calmaron y los que habían salido volvieron a ingresar. Pero ahora no solamente están saliendo esos grandes, antes de las elecciones ya estaban empezando a salir, ni hablar después del domingo y las elecciones donde le dan una paliza al gobierno, porque se les curre el poder, no porque le tengan miedo a una elección legislativa de una provincia, que es la más importante de la Argentina. No, lo que está claro es que Milei empieza a perder poder. Si empieza a perder poder, eso también le afecta a su capacidad de conseguir dólares o su capacidad de conseguir que la gente no saque la plata de los bancos. Porque, entre otras cosas, Caputo está manoteando la guita de los bancos, poniéndole encajes altos, ya no a los depósitos en dólares que tienen encaje del 95%, o sea, todos los dólares que tiene depositada la gente en los bancos están en el Banco Central y el Banco Central se los está dando a los timberos del carry trade, sino que ahora también lo hacen con los pesos. ¿Para qué? Para que no se vayan a comprar dólares. ¿Mm? Entonces, más del 50% de los depósitos en pesos están encajados en el Banco Central. No se le puede redoblar la apuesta porque no hay mucho más que manotear. Y no hay mucho más dólares y no va a venir alguien que milagrosamente le ponga otros 20 mil palos verdes, salvo que el Tesoro de Estados Unidos lo haga, lo cual puede ser que algunos lo tengan como fantasía, pero yo no lo veo a corto plazo. Y ¿Mm? menos si el presidente se dedica a perder elecciones, a romper relaciones con gobernadores aliados o a dejar que se conozcan los actos de corrupción de su hermana y de los funcionarios que él designó. Sin Corrupción duda. que él decía que venía a combatir. Entonces, el panorama de redoblo la apuesta con una banca sin fichas y que además cada vez muestra que es más parecida a los que supuestamente venían a combatir que a cualquier otra cosa que hayan votado sus votantes, hizo que este domingo 1,5 millones de personas más o menos que lo habían votado, a él o al PRO, no fueron a votar. No es que votaron al otro, no fueron a votar. Y eso es lo que le va a pasar en la próxima elección, calculo nacional. No te digo la misma magnitud, pero hay que ver. Bien, ahora vimos ayer a ver que complicaba de alguna manera el tema de la producción porque no hay crédito y porque es imposible con estas tasas poder sostenerse o planificar un programa productivo para una pyme, por ejemplo. Grande fondo y que hay puja y que hay reuniones y que cada uno busca de imponer tratará de imponer sus criterios, ¿no? De qué manera la presión de estos grupos que ven que viene la debacle intervienen sobre el mercado? Pero antes de meternos con los grupos, voy a tocar un poquito lo que mencionaste Sí, eh, previamente del tema del crédito. sí, Las tasas de interés que está poniendo el gobierno de tal vez aproximadamente llegó a pagar el 80% anual con una inflación proyectada del 25% y una devaluación que supuestamente no debería ser mucho más del 20%, pero un 60% de tasa de interés real que ningún gobierno del mundo la soporta. Para que te des una idea, en el 2001 la tasa de interés real en dólares era 20% cuando se fue todo el carajo. Entonces, con eso tenés una pauta de cómo está creciendo la bola de nieve que son ahora los bonos del Tesoro, que es el que tiene que hacer ajuste para pagar eso, y que antes eran las LELIQ y se las sacaban al central y se las pasaban al Tesoro. Pero el crédito no solamente tiene problemas en las tasas que cobra a las pymes, a la industria en general y demás, sino también al consumo. Entonces vos ves, el otro día veo el Banco Nación, que se supone que siempre es uno de los que tiene la tasa más baja, que le da a los que cobran sueldo a través de ellos hace mucho tiempo una tasa preferencial
cuyo costo financiero total es el 140% anual. Eso es un préstamo barato, ¿entendés? Para alguien que cobra el sueldo, o sea que el Banco Nación solo tiene que manotear del lugar donde están entrando todos los meses de sueldo. Imagínate una pyme que tiene que complicar para mostrar sus ingresos, o cualquier industria o cualquier persona que necesita refacciones, ampliar y demás, le dan un hipotecario barato al 80% anual, ¿entendés? Es un delirio. Entonces esto te destruye la actividad económica, te destruye la inversión y te destruye el consumo, y todo eso repercute en las posibilidades que tenés vos de demostrar con qué vas a pagar el día que tengas que pagar la deuda. Porque por ahora lo que hacen es, como dicen los financistas, rolearla. Rolearla quiere decir todo el tiempo refinanciarlo. Esto es como la gente que se endeuda con la tarjeta y después la refinancia, pero en un momento la bola es tan grande que hay que empezar a pagarla, porque si no, el banco va y te remata la casa. Claro. O sea que en un país no estamos tan lejos de que Milei y Caputo dicen, no, vamos a vender todos los bienes del AVE y demás. Ahora, volviendo a los grandes grupos económicos que apoyan a Milei, y que, como vos decís, están tratando cada uno de tirar para su lado, mira, su lado para todos estos es un lado miope y cortito, en especial para los locales de la Argentina, que no tiene ni la más mínima consideración respecto de que esto cierre a mediano o largo plazo. Con lo cual, yo tengo la sensación de que Milei, en algún momento, el poder económico y financiero local lo va a entregar como chivo expiatorio, y que además lo pensaron desde el día que lo pusieron, y tendrán un plan B, cuyo equipo económico aparentemente vendría de Córdoba nuevamente, de la Mediterránea, como vino Cavallo, sí. Y no sé a quién pondrían en un tiempo, digamos, inicial, dicen de Schiaretti, también hablan de Villarruel por un tiempito para llamar a elecciones. Supongo que ya lo están trenzando eso, porque ven que Milei no se sostiene por muchas razones, y no solamente la psicológica, digamos, ¿no? Sí, hubo reuniones, y creo que nosotros lo hemos dicho en nuestro programa la semana pasada, no, la anterior, en Puerto Madero, donde había dos grupos bien definidos que estaban ya en conversaciones, pero no entre ellos, porque creo que será otra puja esa. Pero de todas maneras, de hecho, quien salga, no lo veo con uñas como para decir, oh, mirá, che, qué bueno, esto va a modificar radicalmente todo lo que vemos. No, modificar radicalmente no, y tampoco creo que los mismos que lo pusieron a Milei, claro, poniendo a otro, nos vayan a dar una alegría. Pero lo que tengo claro es que los mismos factores de poder económico financiero, locales e internacionales, que empujaron a Milei y lo eligieron dentro de los tipos que tenían, de alguna manera, entre comillas, carisma mediático, sabían que era un tipo que no podía estar 4 años gobernando, porque no le da la capacidad, no le da la psiquis, no le da el entorno, ni hablar, la jefa. Entonces, arrancaron con un plan B de entrada, no tengo la más mínima duda. Obviamente puede fallar, diría Toussaint, nuestro filósofo contemporáneo, sí, pero lo siguen pensando, y como del otro lado el poder está muy diluido, muy cascoteado, porque no ha sabido contrarrestar todas las instalaciones mediáticas que han hecho contra la casta, contra el kirchnerismo, el peronismo, etcétera, etcétera, todavía están demasiado tímidos para construir una verdadera opción alternativa, que por ahora, obviamente, lo que más claro está es la opción de Kicillof después de las elecciones. Sí. Pero falta mucho todavía, mucho no para el 2027, sí. Mucho para que se consolide esa opción alternativa, y que es demasiado tiempo para la velocidad con el que yo creo que va a tener que irse Milei. Y por otro lado, a lo mejor hay que pensarlo como le pasó la salida de Alfonsín. Golpeamos el mercado y que se vaya cuanto antes, para que el que venga entre demasiado condicionado, ¿no? Mira, por ahora yo lo veo más parecido a la hiperinflación del 90, que fue la que a Menem le dijo, no, mira, no es con los Bungibón, es claro, con Cavallo, la Mediterránea y por ende Estados Unidos. O sea, dentro del mismo gobierno de Milei. No tengo claro que el factor de poder económico-político que lo han puesto lo quieran sacar hoy a Milei, pero sí a Caputo. Caputo claramente ya le han bajado el pulgar, y si no lo sacan ahora, para que el quilombo no se magnifique. Sí, claro. Pero sí creo que tiene los días contados, y en el peor de los casos, como vos decís, se convierte en algo parecido a lo de Alfonsín, con más conmoción y con más sensación de la gente de, bueno, traigan lo que sea, porque no quiero más quilombo, ¿viste? Porque en realidad la salida de la bola de nieve que han construido estos muchachos, de deuda en pesos, de manotear la guita de los bancos y demás,
puede ser una hiperinflación que se lleve puesto al gobierno. Así que eso sería nefasto para la población. No solamente me gustaría a mí que se vaya Milei, pero no en una situación que la gente la pase peor de lo que le estaba pasando cuando él gobernaba, que ya de por sí es bastante, ¿no? Cualquier salida sería traumática, Juan, ¿no? De buen argentino y tener esos buenos deseos que vos tenés. Pero ¿le sirve una salida ordenada al poder cuando sabemos que de fondo, en última de las instancias, ellos bregan por que se cumplan los condicionamientos del fondo? Ellos quieren la reforma laboral, ellos quieren la reforma previsional, ellos no están tan de acuerdo con financiar a la educación, sino bajo determinado tipo de condiciones. Lo mismo para la salud. Entonces, la pregunta sería, benevolencia a lo mejor no se puede esperar, pero ¿qué es lo que se puede esperar en lo inmediato de salida y qué proposición tendrían en un marco económico y financiero como el que tiene la Argentina? ¿Cuál sería esa mejor salida y que sea menos gravosa que la que ya vivimos con Milei? Mira, ahí vos mencionás de entrada el tema del caos, Sí, si les conviene o no el caos y si les conviene o no el orden. claro, Estoy leyendo un libro que recomiendo mucho que se llama Los Ingenieros del Caos, sí, de un italiano que no me acuerdo ahora el nombre, pero muy relacionado con las cosas que están pasando con Milei en la Argentina, o las que pasaron con el comediante que fue primer ministro de Italia, sí, las que pasan en algunas cuestiones con Trump, al poder económico financiero más profundo, digamos, de la Argentina y al de afuera que maneja algunos botones de la Argentina, aunque seamos bastante secundarios en el tablero mundial, pero no somos irrelevantes. A veces le viene bien el caos, pero el problema es que el caos no siempre te puede salir bien cuando vos haces los cálculos. sí, Entonces, apuestan a la conmoción, pero no al caos, porque el caos se les puede escapar de las manos. Yo creo que el caos que ocurrió en la Argentina en el 2001 no necesariamente fue para todos los rumbos que a ellos les hubiera gustado que fuera. Sí, el del 89-90 que estaba más aparentemente forzado y calculado por los que empujaron las cifras. Pero yo los veo más amansando a cualquier oposición que pudiera hacer algo que no les conviniera, que es poquita, por cierto, esa oposición, muy poquita, y no tratando de tensar demasiado la cuerda con la sociedad argentina, que es una sociedad que bastante se ha bancado los cambios de reparto de la distribución del ingreso en este año y medio de Milei, en los 4 años de Macri, y que no se revirtió profundamente en la época de Alberto, y que incluso empeoró con el tema de la pandemia. Entonces digo, eso en otros países hubiera generado levantamientos, caos y revolución. En la Argentina, por distintas cuestiones, se la viene bancando la sociedad. Pero yo creo que quienes tienen poder saben que no se puede seguir tensando mucho más la cuerda y jodiendo más a la gente en general. Con lo cual, yo creo que apuestan más a eliminar cualquier opción que tenga libertad de decisión y demás, y quiere hacer cosas en contra de ellos, pero no a aumentar el caos porque por ahí le sale mal. Este proceso o esta transición, camino a lo que sea, al desenlace que sea, ¿cómo crees que se va a ir dando? Mira, primero he visto que algunas personas que están complicadas en su día a día o que quieren efectivamente por razones que tienen que ver con cuestiones familiares o por cuestiones de pyme, endeudarse con esta tasa por las proyecciones que hacen de estabilidad de la inflación, del dólar y demás, les digo, eso sería un error que les complicaría mucho la vida en los próximos años. Acuérdense de los que tomaron crédito SUBA Sí, en la época de Macri, sobre todo recomendados por Martín Tetaz. No recomendaría endeudarse. Todo lo que hayan ahorrado, recomendaría tener mucho cuidado dónde lo tengo, porque los bancos, gran parte de lo que tienen, lo tiene el Banco Central y se lo están dando a los que están fugando. Y al mismo tiempo, que tengan cuidado con qué votan. Y la opción de no votar para los que votaron por Milei me parece genial, pero para los que han votado opciones alternativas para que no haya un saqueo que permanentemente está destruyendo el futuro de los argentinos, yo diría que vayan a votar y voten en contra de Milei para cortar un poco las posibilidades de seguir destruyendo la Argentina. Y que estén muy atentos al debate público, que no terminen de convencerse de que debatir es pelear y discutir al pedo. Hay que debatir para ver hacia dónde va la Argentina, y eso es lo que nos falta hace varias décadas. El debate profundo entre los argentinos para debatir un proyecto de país, y no para discutir o pelear por tal o cual candidato o candidata, ¿no? de una dirigencia que tiene que ser
lo suficientemente seria como para estar a la altura de las circunstancias. Pero, Aldo, la dirigencia siempre es un reflejo de la gente, ¿eh? Sí, claro. O sea que la dirigencia, si ve que la gente no está con disposición a debatir, porque todo lo que hace la gente es pelear y discutir, porque eso lo han fogoneado desde hace varias décadas, especialmente en las últimas décadas, con las redes sociales y con un montón de manipulaciones, han fogoneado la confrontación y el enemigo interno y demás. Si el dirigente ve eso, lo más probable es que se pliegue a eso y no que vaya en contra de la corriente tratando de fomentar, como hemos visto, que además no se ha fomentado el debate, las internas y demás, se ha fomentado el poner a los candidatos a dedo o en una mesa que 4 o 5 definen todos los candidatos, y eso no ayuda a la construcción de consenso. Claro. El tema, el rol de los gobernadores en todo este proceso. Tiene que ver con lo que te acabo de decir, que ponen los gobernadores como candidatos a senadores, a legisladores y demás, y cuánto o no se pelean con las líneas que bajan respecto de lo económico y social, el poder profundo económico, social, político, financiero y demás, cuánto confrontan o no los gobernadores, cada uno de ellos. Entonces se han acomodado y algunos de ellos, unos cuantos, no solamente los que alevosamente han respaldado a Milei, algunos han comprado y conseguido tickets de primera clase en el Titanic, ¿viste? Claro. Entonces están chochos, pero eso tiene plazo corto, ¿viste? Claro. No es la forma de construir un futuro para su provincia. Ahora, si lo que quieren es salvarse, bueno, ya veremos si les toca algún bote y si no lo apedrean antes de que se suba al bote, ¿viste? Se entiende. Y a ver, Juan, la última. Fuiste asesor de la presidencia del Banco Central durante un tiempo. Cuando mirás el rol que está jugando hoy el Banco Central, atento a las primeras referencias que nos dabas, ¿qué estás viendo ahí adentro? Un presidente que iba a incendiar el Banco Central, las mismas cosas o peores que lo usaba la época de Alberto y la época de Macri, para de alguna manera estar fomentando la timba financiera, obviamente con un fondo y trasfondo de la ley de entidades financieras Martínez de Oz, que está ahí intacta y sí, es la que regula el ahorro de los argentinos. Y Milei lo que está haciendo es usar el Banco Central para eso, exactamente lo mismo que lo usaban los anteriores, para las peores prácticas que tienen que ver con armar una bola de nieve y armar prácticas que destruyen la productividad, la producción, la capacidad del mercado interno de salir a flote, y que son una apuesta a corto plazo que algún día revienta. Y la última, ¿qué le decía a la vecina que está preocupada por el costo del aceite, lo que tiene que pagar en góndola en los supermercados, con el azúcar, la yerba, la leche, lo que es de primera necesidad y que los argentinos estamos acostumbrados a consumir? Que la próxima vez que vote se dé cuenta que te bajen la inflación, destruyendo el poder adquisitivo, no implica que a vos te alcance para comprar las cosas y para llegar a fin de mes. Entonces tenemos inflación relativamente baja, entre comillas relativamente, porque para nivel mundial es un delirio de lo que alta que es, pero para comparado con lo que hizo Milei, que subiera la inflación al principio cuando liberó todo, diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, la inflación es entre comillas baja. Ahora, eso no quiere decir que te alcance el sueldo, pues si el gobierno juega en contra de los que tienen ingresos de trabajadores informales, formales, jubilados y demás, lo que va a pasar es que va a haber poca inflación, pero bueno, vas a poder comprar casi nada de lo que tenés que comprar para sobrevivir. Sí. Entonces, que la prioridad uno de un gobierno sea bajar el déficit fiscal, hacer el ajuste, destruirle el sueldo y la jubilación de los que dependen del Estado y por lo tanto indirectamente de otros, jugar a favor de las grandes empresas en las negociaciones salariales y demás, y en contra de los trabajadores, claramente es una prioridad que deja fuera a la gente como capacidad de tener una vida digna. Entonces, la inflación y el déficit fiscal no pueden ser la prioridad uno de un gobierno porque a eso le chupa un huevo la gente, dicho académicamente. Sí, se entiende. Entonces, que se den un poco cuenta de cómo son las prioridades que necesitan que tenga un gobernante y que claramente no las encarna Milei. Bien, la reflexión final, el minuto es tuyo, Juan. Reflexiona sobre lo que vos quieras. En estos momentos estamos cosechando los vientos que sembraron quienes hicieron presidente a Milei. Obviamente también se podría decir que estamos cosechando los vientos que sembraron los que dieron las condiciones para que Milei pueda ser presidente. Porque Milei no salió de un repollo. Entonces, la clase política empujada por la gente que tiene que tomar conciencia de un montón de cosas que tienen que ver con su futuro,
tiene que reflejar la confrontación, no con un Milei o un Macri, sino la confrontación con un proyecto de país de la Argentina que tratan de hacer una gran estancia a la que le sobra más de la mitad de la población y, los demás quedan en un estado de semi-esclavitud. Esa toma de conciencia tiene que empezar a empujar despacito pero firme a otra clase política o los que sirvan de esta que se queden. Pero lo que no se puede es dar manotazo de ahogado y empujar solamente personas o contrariar solamente a personas. Acá tiene que discutirse hacia dónde va la Argentina con los 45 millones de argentinos adentro. No personalismos de uno u otro lado.